Bueno, estamos juntos porque ya tenemos a repente nuestro estoy en el invitado, Leandro Gamayo. Él fue el coordinador de planes y programas para la prevención del delito y las violencias del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Todo bien, muchas gracias. Ahora, contanos un poco, porque estás armando un equipo nuevo, contanos un poco en qué estás trabajando ahora. Bueno, este año armamos el grupo de estudios sobre violencias en América Latina. Yo hice un posgrado en México, con lo cual vengo también investigando violencias y seguridad en la región. Y con Mariana Fernández armamos un grupo que la verdad está dando buenos resultados. Estamos haciendo trabajo de campo en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, un poco para ver lo que está pasando en este contexto, ¿no? Digamos, 2024. Y bueno, nada, la gente está muy rota, como se dice, ¿no? Ahora si quieren podemos hablar un poco. Estuvimos yendo y bueno, después haciendo actividades, en 2 semanas presentamos un libro. ¿A qué barrios estuvieron yendo? Digamos, la etnografía no nos permite decir locaciones, Okay. pero vamos a decir generalidades, Dale. digamos. Okay. 21-24, Claro. 31, 11-14, 20. Ahí va. Sí. Y, o sea, ¿con qué finalidad? ¿Qué es lo que están investigando específicamente? Un poco, a ver, nosotros tenemos una curiosidad, entre comillas, más militante de saber lo que está pasando en los barrios en este momento, pero después también hay una pregunta de investigación que es cómo se vinculan las violencias que circulan en estos barrios con las condiciones de vida. Digamos, hay una realidad que para nosotros es un poco incómoda, que es que en estos barrios, digamos, hay una tasa de homicidios más alta que en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hay situaciones de violencia de género más frecuentes que en otros barrios. Y hay una explicación burda y generalizante de eso, que es que, bueno, la pobreza trae violencia, los pobres son violentos, etc. Nosotros un poco queremos escapar de eso, pero haciéndonos cargo de que la realidad, los datos nos muestran eso. Claro. Entonces, un poco lo que nosotros mostramos es cómo se enlazan distintas violencias, ¿no? Violencias de tipo más estructural, que tienen que ver con las vulneraciones que suceden en estos barrios. Violencia de tipo más psicológica, que tiene que ver con los modos de crianza muy duros y con las infancias que atraviesan también estas personas, que en algunos casos los llevan, en muchos casos en realidad, los llevan a situaciones de consumo problemático de sustancias. Claro. Era algo que no estábamos yendo a ver, el tema de consumo, y fue como impresionante. Es un problema realmente grave en los barrios. Y bueno, y cómo eso después, digamos, también se conecta con violencias interpersonales, ¿no? O sea, que tienen que ver también con construcciones hegemónicas de la masculinidad, muy particulares, bueno. Esta semana justo ocurrió, no me acuerdo en qué barrio, pero en la ciudad de Buenos Aires, un incendio, murieron 2 personas. En la 31. La policía tardó, no sé, minutos, como, no sé, 1 hora en llegar, leí una cosa terrible. Sí, tiene que ver con esto, que estas violencias estructurales, ¿no? Que digamos, con la segregación espacial y con las condiciones de vida. Están aislados del resto de la ciudad porque la seguridad la policía no entra. Tal cual. Y expuestos, bueno, ahora podemos hablar de la policía. Okay. Expuestos, entre otras cosas, a riesgo eléctrico, porque como las conexiones son clandestinas, inseguras, eso sí no entra, por ejemplo, los servicios no entran. Entonces, digamos, son todas autoconstrucciones, en algunos casos precarias, que terminan, bueno, con estas situaciones, ¿no? Lamentable. Muchas veces en los medios se suele tratar los casos de inseguridad en los distintos programas de televisión individualmente, ¿no? Como un programa individual, como un delincuente, un asesinato, un robo, y siempre es como se pone mucho foco en la cuestión individual, y nunca se habla de un problema social, ¿no? Nunca hay algo social, algo estructural. Sí. Calculo que ustedes deben tener otra visión, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Lo que nosotros, de hecho, bueno, tratamos de mostrar es justamente cuáles son las condiciones sociales que, de alguna manera, reúnen, digamos, estas complejidades que hacen que, chicos que a nosotros nos han contado en las entrevistas, a los 5 años tuvieron que salir a vender con la madre, digamos, situaciones de calle desde muy pequeños. Sufren en muchos casos violencia familiar, ¿no? O abusos o golpes, se van de las casas muy jóvenes también. Hay ahí como una reproducción, ¿no? de las interacciones violentas que se da incluso intergeneracionalmente, que bueno, conlleva estas situaciones. Después hay también situaciones de criminalidad un poco más compleja, organizada, eso también existe en los barrios y requiere un abordaje más específico, ¿no? Pero, digamos, lo que se ve es esto, que es este conjunto de violencias, lo que nos da es un escenario de gente rota. Claro. De gente con trayectorias muy rotas, de gente con una actualidad muy rota, con falta de alternativas. Nosotros, entre otras cosas, fuimos a entrevistar comedores que nos dicen que les falta, digamos, no llegan con las raciones a dar a la gente que va a buscar alimento.
y eso también produce conflictos por el acceso a la alimentación, para ver quién llega primero, se pelean en las colas. Entonces, digamos, el acceso a la alimentación a distintos recursos después se traduce en conflictividades, ¿no? Porque por la pelea lucha de supervivencia. Exactamente, sí. Más en lo que tiene que ver con la seguridad y con la violencia institucional. La pregunta es muy abarcativa igual, pero bueno, para eso estamos. ¿Por qué pensás que el peronismo no lo incluyó en su agenda? ¿Por qué no es una conversación que nos damos nosotros? ¿Por qué lo tienen los otros? ¿Por qué la bandera de la seguridad la tiene? ¿Por qué la bandera de la seguridad? Claro. Y, Mano más aún, dura, etcétera. y más aún en contextos de vulnerabilidad. Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que el peronismo tiene una agenda de seguridad. Yo, digamos, no estoy de acuerdo con que el peronismo no la haya tenido, y no la tenga. Digo, podríamos hablar horas de esto, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación lo crea Cristina Fernández de Kirchner y eso implicó un proceso de institucionalización de una mirada de la seguridad alternativa a una mirada más neoliberal, más punitiva. ¿Y antes del Ministerio cómo se organizaba? Y la Policía Federal estaba, digamos, las áreas de seguridad estaban bajo el Ministerio del Interior o después con el Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos. Sí. En 2010, cuando pasó lo del indoamericano, antes había pasado el asesinato de Mariano Ferreira, había una situación, cuando la Policía Federal además se hacía cargo de la seguridad en la ciudad, había una situación ya insostenible de corrupción de la Policía Federal. Cristina decide crear el Ministerio de Seguridad un poco para profesionalizar y tener políticas de seguridad digamos, eso, ¿no? Como más serias y formar a cuadros en materia de seguridad en el campo del peronismo, del Nacional Popular. Y eso, digamos, es una política que tuvo resultados hasta hoy. El programa de uso racional de la fuerza, por ejemplo, es un programa que hoy tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la policía de la ciudad. Son materias de formación para la policía porteña, que es la ex federal. Y que, insisto, es una política que comenzó y se dio fuerza, digamos, a partir del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, por un lado, el peronismo tiene una agenda de seguridad. Por otro lado, nos están ganando, digo, en materia comunicacional, en materia de, si querés, esto de cómo ellos usan como bandera la seguridad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso, bueno, podríamos ver cómo concretamente están resolviendo, o más que resolviendo, vamos a decir, están mejorando los indicadores de violencia y seguridad en Rosario, lo cual también, digo, nos plantea un problema, o en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Pero creo que el desafío es cómo esa agenda de seguridad propia que tenemos, y que la tenemos en políticas públicas, tenemos la provincia de Buenos Aires, tenemos municipio del conurbano que tiene una política de seguridad muy exitosa como Moreno, cómo eso después lo traducimos en comunicar y mostrar esos resultados de gestión. Claro, ahí hace poquito el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó un dato de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias, por ejemplo, Córdoba Capital, otras ciudades, Córdoba Capital y no me acuerdo cuál más, capaz que es una de Mendoza, la verdad que no estoy seguro, estaban dentro de las ciudades con la menor tasa de homicidio, en el top 10, digamos, de las ciudades con menos tasa de homicidio en Latinoamérica. Y en América en general, no solamente en Latinoamérica, sino tipo de grandes urbes, digamos. Y después sacó el Ministerio de la Nación el dato de que Argentina también tenía una tasa de homicidios muy baja, como si fuera un logro político de la gestión de Patricia Bullrich a día de hoy. ¿Por qué? Yo tengo como dos planos, digamos. ¿Por qué nosotros hacemos de la institución policial una cuestión negativa en general, digamos, cuando teníamos esos mismos datos para mostrar, digamos, eran datos nuestros realmente, ¿entendés? Los que bajaron la tasa de homicidios en Rosario, los que mantuvieron los últimos años la tasa de homicidios en general a lo largo de la nación, son datos propios de las gestiones peronistas. ¿Por qué nos enfocamos tanto nosotros en, bueno, por supuesto por la violencia generalizada que tiene la policía en la de la sociedad, pero más allá de eso, ¿cómo pensás que deberíamos responder? Sí, justo Rosario no fue, en los años de Alberto no fue bueno, pero el resto para el resto del país sí bajó. Claro. La provincia de Buenos Aires, también la ciudad, es un proceso más general. Como proceso más general te diría, no solamente influye la policía, aunque es importante, porque vos hablaste solamente de la policía, en el descenso de la tasa de homicidio. Un programa de prevención de violencia incluye prevención social, prevención comunitaria, abordajes de población de riesgo, trabajo con la población postpenitenciaria, no solamente lo policial, ¿no? Sí. Pero coincido absolutamente en que es un error, y es un error de diagnóstico, no solo es un error político-comunicacional, sino un error de diagnóstico pensar que la policía es el enemigo. Claro. Yo lo dije hace poco, José Bielinski, yo lo escuché una vez en una entrevista en la radio y dijo algo que me pareció muy interesante, que
la policía es la tercera burocracia del Estado después de educación y salud. Si nosotros no tenemos una política para la policía, nos estamos equivocando, Claro. digamos. Y después hay que asumir que, en el siglo XXI, el nivel de fragmentación social, que también uno lo puede ver en el ámbito del mercado laboral, está el video de Ofelia que muestra, ¿no?, toda la fragmentación del mercado de trabajo, etcétera. Eso redunda en niveles de conflictividad más elevados, sobre todo en las grandes ciudades. Por ahí en las ciudades pequeñas no hay grandes niveles de conflictividad, pero en las grandes ciudades del país, y la policía es una herramienta necesaria, Sí. una policía profesional, una policía que encare los problemas con proximidad, una policía que por supuesto esté formada en, como decía, en el uso racional y proporcional de la fuerza, que no ante cualquier cosa no te pegue y después te pregunte, ¿no? Y yo creo que Argentina ha avanzado mucho en los últimos 15 años. Si vos ves lo que pasaba en la década del 90, los primeros años del 2000, los casos de violencia institucional eran horrorosos. ¿Siguen pasando? Por supuesto que siguen pasando y probablemente sigan pasando porque hay algo estructural de las fuerzas de seguridad. Pero si nosotros no tenemos una política para la fuerza, nos estamos equivocando, pero fiero, digamos. O sea. Claro. Algo muy concreto, hay como un debate sobre si las fuerzas de seguridad, o la policía en concreto, digamos, debería, en las horas que no están trabajando, digamos, funcionar también como policía, digamos, o sea, en caso de que haya algún acontecimiento que los obligue a actuar. ¿Vos qué opinás de eso, digamos? Sobre todo la aportación de armas, ¿no? Es lo También. que más se discute, que es la aportación de armas por fuera, digamos, del Estado policial, ¿no? Claro. Propiamente dicho, que es justamente el debate de, bueno, si el Estado policial es solamente en el horario de servicio o si es permanentemente, ¿no? O sea, es un debate, la verdad, digamos, complejo. La realidad es que muchos de las violencias policiales suceden fuera del horario de servicio de los policías. Esto es una realidad. También muchos de los casos de violencia de género protagonizados por policías son con armas de fuego, ¿no? Es decir, hay algo ahí de la tenencia del arma por fuera del horario de servicio que pareciera habilitar a los policías a un uso más discrecional del arma, y esto se refleja en muchísimos episodios, que incluso terminan muchas veces con las policías como víctimas, ¿eh? Sí, también. Sí. Digamos, los policías un poco más formados son ellos mismos los que a veces te piden no tener claro. eliminar el estado policial permanente, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, también es verdad que, por otro lado, te dicen, bueno, en el barrio, digamos, muchos saben que son policías o están uniformados o salen con móviles. Bueno, es un tema. Es un tema. Ok. Ya es como todo muy técnico, digamos, pero bueno, o sea, es una construcción de agenda, digamos, que nosotros no la tenemos incorporada, o sea, a día de hoy, me imagino, ¿no?, para la militancia en general, para los cuadros que forma el peronismo, etcétera, no estamos acostumbrados a hablar de seguridad. Si viene un libertario y te dice en la provincia de Buenos Aires hay inseguridad y hay que matarlo a todos los negros, nosotros casi que estamos en blanco para responder, digamos, y solamente podemos responder por qué no hay que matarlo a todos los negros y no qué política de seguridad queremos implementar nosotros. Pero bueno, hay otra cuestión que es, yo voy a la Facultad de Sociales, nosotros somos de la Facultad de Sociales, se estudia trabajo social, hay mucha vinculación. Yo me acuerdo que cuando el año pasado empezaron a haber un par de robos específicos, una de las agrupaciones políticas de la facultad decía, necesitamos que haya un policía en la esquina. Y las pibas de trabajo social dijeron, no, ¿cómo va a poner un policía en la esquina? ¿Qué opinás de, bueno, cómo incrementa la seguridad? ¿Con la policía en las esquinas, sin las policías en las esquinas? ¿Cómo pasa eso en los barrios vulnerables también, digamos? Mi pregunta sincera es, ¿por qué no poner un policía en la esquina? ¿Cuál sería el problema? ¿No? De verdad. Y la policía es mala. O sea, claro, la policía... o sea, está bien, a ver, hay como un registro de eso, de la complejidad de las transformaciones sociales de los últimos 50 años, que es un debate que si querés, si lo querés, como decir de manera muy sencilla, entre comillas, perdimos. Yo como digo, hoy la policía es una herramienta necesaria para el abordaje de conflictividades, por supuesto, de delitos, pero de conflictividades sociales en general. En los barrios, la presencia de la policía, por ejemplo, atiende y resuelve situaciones de violencia de género en algunos casos muy urgentes, ¿no? O sea, Sí. nosotros ahí, bueno, los estudios sobre policías lo que muestran un poco es, digamos, que las policías, para decirlo muy rápido, hacen tres cosas, ¿no?
Una es si efectivamente hostigan a los pibes, es una realidad, no se puede negar, a los pibes que están en las esquinas, muchas veces fomentado por propios vecinos que desconfían, que le tienen miedo a los pibes. Digo, hay también un reflejo de esta fragmentación social que vive en los barrios también. Los barrios son recontra complejos, uno dice la 21-24 y son 12 barrios, y hay conflicto entre los barrios, al interior de los barrios hay mucho bolonqui también. Entonces, digo, la policía por un lado hostiga a los pibes, ¿verdad? Hay que trabajar para que no suceda, etc. Por otro lado, no está, ¿no? Lo llaman y no viene. Hay una demanda permanente del accionar policial en los barrios, esto que contabas vos del incendio, ¿no? Sí. Que no vienen, que eso también es una violencia institucional, ¿no? Sí. Pero esa ausencia es respecto de ¿qué? De una presencia que a veces sí funciona, sí está, y que tiene que ver con la asistencia en urgencias, con la atención de violencia de género, con conjuración de delitos. Digo, a nadie le gusta que le roben, digo, te roban un celular y te están sacando un tercio del sueldo, y digo, te están sacando... Sí, una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo, una herramienta de guardado de datos, de privacidad, digo. Entonces, para volver a la pregunta, yo creo que, digamos, insisto, ¿no? En una sociedad ideal, sí, estaría bueno que no necesitemos a la policía para abordar y para resolver conflictos. En una sociedad ideal no estaría bueno la cárcel, por ejemplo. Pero en la sociedad actual, digo, es una herramienta y hay que saber usarla, digamos. Claro. Y una cosa más, y la presencia policial disuade los delitos. Ok. Es una realidad. O sea, es una realidad, claro. es una porque, realidad. también lo conversaba, yo soy de Tucumán, y Jaldo, durante los 2 años en los que fue gobernador interino, porque Mansur era jefe de gabinete, tenía una que era: sumamos 30.000 policías a la policía de Tucumán. ¿Es tener más policías un fin en sí mismo, digamos? ¿Es algo para embanderarse? ¿O es, no sé, cómo están distribuidos a lo largo de las diferentes localidades, siendo una provincia, o de los diferentes barrios, siendo la ciudad? Sí, no, absolutamente. Hay indicadores estandarizados de cuántos policías por habitante debería haber. Creo que no me acuerdo si es uno cada... ahora no recuerdo exactamente. La policía, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires está excedida. Hay más policía de lo que la ONU recomienda por habitante. El tema es qué haces con eso, ¿no? Por supuesto, es lo que vos decís, ¿no? O sea, nosotros estamos yendo a los barrios y los que nos dicen los vecinos, los curas villeros, que por supuesto que tienen una mirada muy piola de cómo abordar estas cuestiones, es que la policía falta. Es que, digamos, hay un incendio y no vienen, se los llama y no están. Hay un modelo de policiamiento específico para barrios populares, que son las unidades de prevención barrial, que en su momento las creó el Ministerio de Seguridad de Cristina Fernández, que inauguraron un modo de estar de la policía en los barrios, sobre todo en las villas de la ciudad, que son las villas más densamente pobladas, que tienen pasillos y que entonces suponían un patrullamiento a pie y no con móviles, ¿no? Con automóviles, con patrulleros. Ese tipo de presencia, digamos, podría redundar en un mayor, en esta famosa mayor sensación de seguridad y en el abordaje de conflictividades, ¿no? Está bien, está bueno. Bueno, recién mencionamos el tema de Rosario de Oído, que está bajando un poco la inseguridad. Justo esta semana, o la anterior, no me acuerdo, pasó el tema de que asesinaron al jefe de la barra brava de Rosario Central. ¿Cómo viene el panorama con eso? Si efectivamente bajaron los delitos por una cuestión de medidas de seguridad, o si fue casualidad porque ahora apareció este caso, y según lo que se sabe o lo que leí es que medio que lo dejaron, fue zona librada. Realmente no conozco en detalle la realidad de Rosario de Santa Fe. Por lo que leo, por lo que escucho, hay ahí, digamos, desde que asumió el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, reemplazó a Perotti, hubo un descenso muy fuerte de los homicidios, un descenso, digamos, que no se veía hace como 10 años, ¿no? Bajaron como el 60%, fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Ahí hay un debate acerca de qué está pasando. Una de las cosas que pasa con la seguridad es que, digamos, como se mide en comportamientos sociales, ¿no? En homicidios, en delitos, etcétera, es difícil, digamos, saber cuáles son las explicaciones de la transformación de esos comportamientos sociales, ¿no? Porque el Estado no puede, digamos, si tuviera la manija para, digamos, decir, bueno, dejen de matar, ¿no? Sería muy sencillo. El botón, no más homicidios. No sabemos exactamente qué pasó, pero ahí hay dos teorías como rivales. Algunos dicen que son las dos, yo creo que deben ser las dos. Una es, bueno, hay una mayor coordinación y cooperación entre el gobierno provincial y el gobierno federal. Eso lo dice todo el mundo. Digamos, un error tremendo que tuvo el peronismo, sobre todo en materia de seguridad, en permanentes enfrentamientos que hubo con los funcionarios nacionales y provinciales. ¿Se acuerdan de la pelea de Berni con Sabina Frederick? Después Berni con Aníbal Fernández.
Y con Perotti pasaba lo mismo. Digamos, era increíble que fueran de la misma coalición, digamos, y que los enfrentamientos fueran más duros que incluso con funcionarios opositores. Eso dejó de pasar, digamos, se alinearon. De hecho, el que era ministro de Seguridad de Perotti, que es Brilloni, que era un ex gendarme, fue a parar ahora a la Dirección de Gendarmería Nacional. El tipo sabe lo que está pasando en Santa Fe porque viene de ser ministro de Seguridad de la provincia y hay una coordinación más fluida, esto lo dice todo el mundo, entre la Gendarmería, las fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval, con el Ministerio Provincial, y eso haría que haya más recursos en las calles, más policías patrullando zonas más calientes, etcétera. Algunos dicen que esto está en la clave del descenso de los homicidios. Otros, Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia, y otros compañeros, colegas, dicen que en realidad lo que hubo fue un pacto. Claro. Porque no se explica que, digamos, vos hayas pasado en estos 9 meses, 10 meses, creo que son 9 del último que hay registro, de 300 y pico de homicidios a tener 160, 180, creo que bajó en un 60%. Digamos, es como un descenso muy abrupto. Entonces lo que dicen ahí es que hubo un pacto entre las nuevas autoridades y los capos narcos para, digamos, disminuir, por supuesto, un pacto ilegal, ¿no? Un pacto que no puede salir a la luz, pero que sería lo que está detrás de esto. Quienes critican esto dicen, mirá, o sea, si hubiera sido tan fácil, ¿por qué no lo hicieron? ¿No? O sea, claro. Digamos, hay una mirada de que en realidad no es tan fácil que vos pactás con 2 o 3 y después eso se disminuye, ¿no? O sea, la capacidad de realizar el pacto proviene de... La capacidad de realizar el pacto proviene de que el tipo que era el ministro de Seguridad ahora está ubicado en la Gendarmería o porque hay una vinculación entre Patricia Bullrich y Maximiliano Puyaro. No, a ver, por un lado es la mayor coordinación entre jurisdicción, entre provincia y nación. Yo creo que ahí podría estar jugando esto de que el ex ministro de Seguridad de la provincia ahora está en Gendarmería Nacional, entonces el tipo conoce la provincia y le pone a disposición los gendarmes para que la provincia los use, ¿no? Sí. Eso sería como más coordinación. Lo del pacto vendría por la experiencia de gobierno anterior de Puyaro como ministro de Seguridad. Y un tipo que ya conoce a los actores y que entonces lo que no se termina de entender... El pacto igual siempre tiene que ser devolución de favores por otro lado. Eso es lo que no se termina de ver y nadie dice de qué se trata el pacto, ¿no? Porque un pacto siempre supone una negociación, me das, te doy, claro. Digamos, todavía no se ve, pero bueno, pueden ser muchas cosas. Pueden ser cosas a futuro, ¿no? Que tal vez veamos a futuro si es que esto es realmente así, ¿no? Claro. Y el asesinato del tipo Bueno, no sé si estuvieron leyendo, hay decenas de teorías, o sea, nadie sabe, claro. Yo lo único que digo es que esto, digamos, dentro de lo que no sabemos lo que va a pasar, es que este asesinato puede ser el inicio de una guerra efectiva, ¿no? ¿Entre quién y quién? Y bueno, en primer lugar, entre la familia de Pillín y los sectores allegados a él en la barra, que le mataron al capo, digamos, es un asesinato tremendo, ¿no? Sí, es el líder de una de las barras más importantes de Argentina de los últimos 25 años, ¿no? Claro. Un asesinato tremendo. Yo creo que, obviamente, esto puede iniciar una guerra brutal o puede también terminar de sellar esta nueva paz, ¿no? Digo, en este nuevo armado... Tal vez, estamos hipotetizando, ¿no? Pero lo que digo es, se da por sentado que puede venir una guerra y yo digo, ojo, no necesariamente. Tal vez... muchos hinchas de Central diciendo que ahora el club va a estar copado por los monos. Claro. Porque él era el barra, sí, supuestamente él estaba más con el Alvarado y con los monos se conocían, pero sí, había una relación de tensión. Claro, muchos dicen, bueno, supuestamente... Yo por lo que leo, insisto, la barra de Newell's está copada por narcopolicías y la barra de Central tenía a un histórico barra con los viejos códigos de la barra que en la tribuna no te afanaban, un tipo que era de Central, viste que ahora en las barras pasa que viene uno, son como empresarios, no son hinchas del club. Este no, era un tipo de la vieja guardia, etcétera. Ahora se abriría más esto de que los borrachos del tablón, sociedad anónima. Claro, sí, antes que todo son empresarios los tipos. Claro. Hay algo interesante que si este asesinato se hubiera dado hace 15 años, estaríamos hablando de violencia en el fútbol, ¿no? De la violencia en el fútbol, el problema de los barras. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la violencia en Rosario, del tema narco, o sea... Claro, bueno, pero porque pasó en Rosario. Porque pasó en Rosario y porque las barras ahora se cambiaron mucho. Claro. Pillín era
es uno de los últimos exponentes de las viejas barra brava, justamente. Claro. O sea, yo vi, lo que más me salió en las redes sociales, digamos, es gente diciendo muchas gracias por todo, Pichín. Sí, o sea, me pareció corte, tremendo nostalgia, eso. tipo. claro, Sí, el tipo, digamos, ahí Sí, siendo sí. como una Ídolo de eminencia, Central. digamos, de Sí, sí, Central. sí. Conmovedor el tipo, Ahora no saben abrazando lo que- familias, digamos, iba a decir, Hay una pará. foto suya repartiendo Claro. comida. Sí, Sí, cosas. sí, sí. impresionante. Sí, Perón, de repente. Gente Claro, diciendo, ahora no boludo. saben lo que se viene. Los que festejan no saben lo que se No, viene en la tribuna. y dice. después me salió la foto de un trapo que tiene un gorila enorme, tipo en representación a los monos, digamos, Sí. ahí en la tribuna de Rosario, que vi el monazo ese que tiene ahí y dije, no puede ser lo que deben ser estos tipos ahí Qué atrás, miedo, digamos. ¿no? Sí, sí, boludo. Da miedo de verdad, ¿entendés? O sea, no, tremendo. Y bueno, la verdad que todo lo que tiene que ver con eso de las barras bravas, es verdad, hace muchísimo que no lo escuchaba. También porque, no sé, el River, por ejemplo, es un club que efectivamente delimitó cuáles eran las posibilidades que tenían hasta para ingresar al estadio, digamos. O sea, ya... y bueno, lo que pasa con Rafa Dice en Boca también, o sea, es una persona que está expuesta y que quería ir y que no están ocultos, digamos, los que quedan tampoco. O en Gimnasia de La Plata, por ejemplo, también, que hubo un par de enfrentamientos ahí con la policía el año pasado, que también fue tremendo. Pero bueno, la verdad que no lo escuchaba hace mucho y muy buena la charla. Sí, se supone que hasta fines de los 90, principios de los 2000, hay una cosa más de barra de la llamada cultura del aguante, ¿no? Esto de la pelea por los trapos, por las entradas, obviamente, por los viajes, qué sé yo, por algunos negocios en la cancha. Y las piñas, los cuchillazos, etc. Ya a partir de 2000 para acá, y sobre todo cuando se van los visitantes, ya las barras de estos son esquemas de negocio, digamos. Son empresarios los tipos, por supuesto, empresarios de mercancías Sí. ilegales, digamos, de esto. El Pichín que tenía las viandas de no sé qué de Central, estaba era dueño de jugadores, de pases, todo digamos, aparte el tipo era un empresario en serio. No había caído mucho preso el Pichín porque tenía muy bien armado su esquema de negocios, ¿no? Y bueno, todos sabemos, Rafa Dice es un millonario, Sí. o sea, digo, los tipos son empresarios. Una de las cosas que venden es violencia, ¿no? Es la capacidad de utilizar, digamos, de regular estos mercados ilegales a través de la violencia, ¿no? Porque como vos no podés resolver las disputas en ningún juzgado, si me diste una droga en mal estado, me diste menos de lo que me tenías que vender, lo que termina primando cómo se regula eso es o el precio, o las zonas de venta, o el territorio, son la violencia, y los barras tienen violencia, ¿no? O sea, administran violencia, eso quiero decir. Administran violencia, muy bueno. Bueno, muchas gracias por venir. Fue Leandro Gamayo, él fue coordinador en el Ministerio de Seguridad, así que hincha de San Lorenzo, ¿no? Hincha de San Lorenzo. Me parece importante sí, destacar. sí. así No, que- no barra brava, ¿no? No barra brava, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a un pequeño tema y ya venimos. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.